Sí, ya. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos, pero sobre todo quisiera agradecerle a Tania Ruiz Ojeda, que es una especialista en cine, que va a iniciar este seminario de tradición sobrenatural, que es un seminario que antes organizábamos en vivo, pero a partir de ahora vamos a hacerlo bimestral a través del canal de YouTube y de Facebook. En esta ocasión me parece que solo vamos a transmitir en Facebook, pero las siguientes esperamos que ya estén en YouTube. Y bueno, Tania Ruiz Ojeda es profesora investigadora de la UDIR UNAM, es SNI 1 y pues es eso, especialista en cine y ahora nos va a hablar un poco sobre Carlos Enrique Taboada y las películas que son digamos, un género además de terror que a él le sale muy bien. Entonces, Tania, adelante, muchas gracias por compartirnos todo esto. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por esta invitación al seminario. Me encanta estar aquí, me encanta estar hablando además de Taboada, que es, a mi parecer, el mejor director de cine de terror que ha tenido México. Y además, con mucho gusto, porque volví a ver todas las películas después de más de 3 décadas, posiblemente. Entonces es muy interesante. Los invito a todos los que son de mi generación, que las veíamos en la televisión los fines de semana y nos moríamos de miedo, a volverlas a ver, porque además están disponibles 3 de ellas de las que vamos a hablar, porque solo voy a hablar de 4 películas de Carlos de Enrique Taboada. Les voy a comentar un poco de su vida para que vean que basta es su filmografía y su producción. Pero estas 4 películas están accesibles de manera gratuita en una plataforma que se llama Tubi y en YouTube. Entonces, los invito a verlas porque hay una lectura, creo que ya en la adultez, es muy distinta a la que tuvimos cuando éramos unos chamaquitos ochenteros, principios de los 90. Y bueno, si quieres, comenzamos. Yo comentaba que para mí fue muy interesante revisitar las películas y entender más sobre quién es este personaje, que es Carlos Enrique Taboada. De inicio, saber que fue hijo de 2 actores, de Julio Taboada y de Aurora Walker. Aurora Walker además era irlandesa. Entonces él nació en el ambiente artístico, nació entre bambalinas y frente a las cámaras y llevó su infancia ahí. Curiosamente, su familia lo empujó para que estudiara medicina. Esto va a resultar interesante en sus películas porque llegó al 4 año de medicina y después de ahí se movió para irse a trabajar a la naciente o no naciente, pero sí como creciente industria de la televisión. Sin embargo, después de ver sus películas y de revisar estas 4 en particular, podemos ver que su interés en la medicina se va a ver también reflejado, sobre todo en una parte muy relevante que es la psiquiatría, que va a estar constantemente siendo mencionada en sus películas. Por otro lado, en 2 de las películas, el personaje del médico, si bien es un personaje secundario, también es un personaje importante que va a estar ahí hablando sobre la razón, hablando sobre la verdad y hablando sobre lo imposible, de lo fantástico, de lo sobrenatural. Bueno, Taboada fue actor, guionista y director, una carrera muy, muy amplia. Debutó como director en los teleteatros. Los teleteatros pues eran estos programas un poco que funcionaban como lo que ahora conocemos las telenovelas y que eran de muchos menos capítulos. Eh, Cuando deja la carrera de medicina, ingresa a estudiar filosofía y letras y termina licenciándose como maestro en historia con una especialidad en antropología, que también creo yo que va a marcar lo que vamos a ver mucho en el cine de Taboada son las referencias a su propia educación, digo, y esto no es gratuito y no es raro tampoco, pero también es parte de lo que va conformando lo que entendemos como el cine de autor. En el caso de Taboada sí podemos hablar que hay un cine de autor por el tipo de temáticas, en particular estas 4 películas, pero si hacemos una visión más extensa a otros filmes que realizó, podemos ver que tiene una serie de intereses que va a estar trabajando constantemente y una serie
de inferencias también, de referencias que se van a estar mostrando en sus películas. En particular, esta especialización en antropología, creo que sí nos deja ver que hay una exploración más allá de una superficialidad de los protagonistas o de los personajes en sí, sino que se intenta explorar cómo se vive dentro de un círculo en específico, un círculo social en específico, porque sus 4 películas de las que estamos hablando hoy, bueno, ya hago esta aclaración para no estarla haciendo cada rato, hoy solo vamos a hablar de 4 películas, ¿no? Y en estas 4 películas se muestra cómo hay estas especies de microsociedades que tienen reglas, que tienen sujetos que se mueven de maneras muy específicas, que hay jerarquías y que a la vez hay reglas y castigos cuando estas reglas son transgredidas. Bueno, curiosamente, su primera participación como actor, él hacía de un muerto, entonces creo que también ahí podemos ver un poco como hacia dónde iba su destino, en una cuestión completamente del azar. Y hubo eventos en su vida que lo marcaron. Él tuvo 2 hermanos, una hermana y un hermano, que murieron siendo muy jóvenes. Y esto lo acercó al mundo de la teología, sobre todo a cuestionar la existencia de un Dios, a cuestionar también la vida, la muerte. Incluso escribió un libro que se llamaba Introducción a la herejía, que se sabe que es una especie de libro autobiográfico en el que narra cómo abandonó la religión y se convirtió al ateísmo. Eso es muy interesante porque eso es algo que también vamos a ver constantemente en el cine, ¿no? De Taboada, este ateísmo, pero además lo hace de una manera muy interesante porque no hay una mención de Dios, pero tampoco hay un rechazo a él. O sea, Dios no es un tema dentro de sus películas. Bueno, podemos hablar de su carrera como una carrera realmente muy vasta. Él realizó y colaboró en el guión de 52 producciones, en su mayoría películas, pero también en series de televisión que fueron muy interesantes y muy relevantes en su momento. En 1986 se estrenó una serie televisiva de pocos capítulos que era una serie de suspenso un tanto emulando aquello que se hacía con Alfred Hitchcock Presenta. Lo estrena en Televisa, Taboada trabajó mucho en Televisa, que se conoció como La Telaraña, ¿no? Y que después abrió el camino para otro tipo de series como La Hora Marcada, no sé si ustedes las recuerdan, que si no me equivoco es más hacia inicios de los 90, pero también participó en El Carruaje como guionista, fue una telenovela histórica, la primera telenovela histórica de Televisa, grabada en 1972. Y bueno, codirigió e hizo la adaptación del clásico de Yolanda Vargas Dulce, Rubí, esa historia que además ha sido repetida por la televisión, retomada por la televisión muchísimas veces. En esta película que estaba protagonizada por Irán Eori, que se filmó en 1970, que fue un gran éxito y como les decía, ha habido una serie de adaptaciones posteriores, sobre todo en el mundo de la telenovela. Y bueno, otro de sus trabajos importantes es que formó parte de la coescritura del guión del Espejo de la Bruja, de Chan Urueta. El Espejo de la Bruja es una de las películas de terror mexicana más importantes y que se consideran como las simientes de este género. Un género que además ha tenido como mucho despunte en la última década, pero que no tuvo tanto peso en otros momentos de la historia del cine, ¿no? Y en este caso Taboada es muy relevante, me parece, porque además tiene una maestría en el manejo y eso fue algo que me di cuenta ahora que volví a ver todas las películas, ya no con esta mirada de niña, que las veía un poco escondidas porque me daban miedo y me regañaban porque pues, en la noche no podía dormir. Regularmente las veía en casa de mis abuelos cuando me dejaban ahí porque como que me permitía un poco más salir de la vista de los adultos. Y verlas ahora es encontrar una serie de significados muy interesantes. De inicio podemos ver que las 4 películas, bueno, comparten estructuras muy similares. De estas 4, 3
que son Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche y Veneno para las hadas, comienzan con un preámbulo. Es decir, hay una escena inicial que nos indica algo y que nos confiere información que necesitamos para mantener la atención durante la película. De inicio nosotros sabemos que algo malo va a pasar y sabemos por qué. Nos da una serie de elementos, una serie de objetos, una serie de situaciones que nos ponen en tensión. En este sentido, lo que hace Taboada es emular al maestro del suspenso, que es Alfred Hitchcock, que decía que si tú querías mantener al público en suspenso, pusieras una bomba en un baúl, tú como espectador supieras que está ahí, pero nadie dentro de la película lo supiera. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? A que el espectador esté constantemente preguntándose en qué momento va a estallar esa bomba ante la ignorancia de los personajes. Y Taboada hace esto en estas tres películas. Inicia dándonos esta especie de introducción que muchas veces y de una manera muy inteligente termina cerrando en algunas de las películas, particularmente en Hasta el viento tiene noche, a mí me gusta mucho cómo lo hace porque de alguna manera cierra un círculo. Nosotros comenzamos con la historia con una mujer, con la sombra de una mujer colgada, eh, eh, proyectándose sobre una joven dormida y terminamos la película con, bueno, lo que lleva al desenlace es los pies de una mujer colgada. Entonces, tiene estos juegos que nos permiten como espectadores entrar y engancharnos en la historia que nos está contando. Bueno, siguiendo las directrices del cine de terror gótico, lo que vimos en la pasada son las manos de la tía Susana, la tía solterona de Más negro que la noche, y aquí, por ejemplo, que es parte del inicio de la película, que es la escena donde ella muere, perdón, las alertas de spoiler, ya las películas son muy viejas, si no las han visto, el spoiler no importa, porque seguramente las tendremos en la memoria, entonces voy a ir dando datos que a lo mejor es un tanto para los puristas del spoiler, un tanto molesto. Por ejemplo, aquí vemos este anillo, ¿no? Y este anillo y este tejido nos van a aparecer, son objetos que van a aparecer más adelante en la película y que son relevantes para ellos. Bueno, aquí estamos viendo la fachada de la casa de la tía Susana, que es la casa heredada al personaje, a Ofelia, el personaje interpretado por Claudia Istra, el más negro de la noche. ¿Y por qué retomo aquí? Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Taboada sigue las directrices del cine de terror gótico, es decir, se crea un espacio, un ambiente enclaustrado, oscuro, sombrío, que también de alguna manera se convierte en un personaje que va a ser parte de la trama. Es decir, ese lugar oculta cosas. Tiene una predilección por las casonas porfirianas. Vamos a ver tres. Vamos a ver Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche y Veneno para las hadas. Tenemos estas casonas porfirianas que van a jugar papeles importantes. Y en Veneno para las hadas y el libro de piedra vamos a ver el campo, esas viejas haciendas, estas casas de campo que también juegan este mismo papel. Y ahí además la naturaleza también se va a convertir en un objeto que va a inspirar temor. La naturaleza misma es un indicador de lo que está por suceder. Bueno, y les decía que siguiendo las directrices del terror gótico, los espacios serán un personaje más en la trama, con una predilección por los palacetes porfirianos, que a la vez estos palacetes porfirianos, estas casas porfirianas, estas haciendas, estos ranchos, son representantes de un pasado rígido y moralista. Para Taboada es muy importante este tema, lo vamos a ver más adelante, lo que son las rupturas generacionales y el distanciamiento en el diálogo entre estas generaciones. No es en vano que Hasta el viento tiene miedo, que es la primera película de estas cuatro de terror que filmó, se filma en 1968 y esto es muy relevante si tenemos en cuenta el contexto histórico, sociocultural de lo que está ocurriendo no solo en México, sino en todo el mundo, en cuanto a la transgresión de las normas de una generación, es decir, la generación joven por esa otra generación, la de sus padres. Bueno, la oscuridad y la naturaleza jugarán papeles, no papales, perdón, preponderantes en las tramas, así como los elementos que habitan esos espacios.
Más allá de ser los muebles y objetos de una casa, los elementos que componen esos espacios sirven como símbolos y presagios del terror que se acerca. Las casas en sí ya constituyen este personaje, ya crean una atmósfera, pero a la vez estas casas están llenas de objetos y estos objetos son simbólicos y también tienen que ver con la ruptura generacional. Usé pocas diapositivas y lo van a ver de libro de piedra porque la verdad es que la versión que hay está en muy mala calidad y las diapositivas quedan muy mal. Entonces, en la mayoría de la presentación vamos a ver, aquí tenemos Veneno para las Hadas, los personajes principales. Aquí tenemos Hasta el viento tiene miedo, que es la profesora Bernarda y, y que es la directora del lugar. Vamos a hablar de las películas un poco más adelante. Y esta es la casa de la tía Susana de Más Negro que la Noche. Y esto es interesante porque si bien para Flavia, que es esta niña, que es de alguna manera la niña buena de Veneno para las Hadas, vive en una casa moderna, tiene a sus dos padres, pero y los objetos que le rodean son objetos lujosos, regularmente traídos del extranjero. Y en el caso de Verónica, que es la niña rubia que vemos en esta parte, es una niña huérfana que vive en una casona porfiriana con la abuela y esta casona está llena de cosas que nos llevan al pasado. Hay un fonógrafo, ella tiene una pianola, hay una serie de objetos y elementos que pueblan la casa. En el caso de Más Negro que la Noche, cuando las cuatro personajes principales, que son cuatro mujeres adultas, jóvenes, llegan a la casa, lo primero que notan es que hablan, dicen, no es una casa muy moderna. Es una casa vieja, ellas dejan un departamento que están rentando para irse a vivir a esta casa que es herencia de una de ellas, y hablan de lo viejo que está ahí. Y un personaje que se llama de Llaves les dice que lo que pasa es que los jóvenes ahora no tienen buen gusto. Y en la parte de arriba vemos a la profesora Bernarda, que es esta mujer, que es la directora del colegio de Hasta el viento tiene miedo, que es un internado de señoritas, y vemos a Claudia, que ha fallecido, que es el personaje que de alguna manera tiene estas visiones sobre el fantasma y que vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver cómo no solo la arquitectura, sino también los objetos que están dentro de esas moradas tienen una función en la forma, en el lenguaje fílmico de Taboada. Bueno, aquí hice mi tarea y intenté ir más allá de lo solo cinematográfico y acercarme también a temas que yo sé que para este seminario son importantes y que aunque no son, espero no decir muchas barbaridades porque intenté hacerlo de la mejor manera. Yo dividiría estas cuatro películas en dos temas. Uno es lo sobrenatural. Comenzamos con Hasta el viento tiene miedo, una película del 65 que habla sobre posesión fantasmal. ¿No? Tenemos a este personaje que es Claudia, que está de interna en una escuela para señoritas y que una noche despierta gritando porque tiene este sueño que ustedes están viendo, que también Taboada es muy ambiguo en ese sentido, nunca nos deja claro si es un sueño, y esto pasa en muchas en sus películas, si es un sueño o es realidad lo que estamos viendo. Es impresionante el manejo de sombras y los movimientos de cámara que tiene Taboada en ese momento y que van muy acompañados de la mano del terror, del suspenso y del misterio, ¿no? Estos juegos, como vemos aquí, las sombras son fundamentales en su cine. Los pies de esta joven mujer colgada, vemos la silueta, esta sombra que se proyecta, el lazo, ¿no? Y vemos a Claudia que despierta y la ve. En este caso, es el fantasma de Andrea, una estudiante del internado que se suicidó dentro de él. Y en particular esta película es una película sobre posesión fantasmal, es decir, hay un fantasma que se va a apropiar de un cuerpo para lograr un objetivo que tiene que ver con la venganza y la reivindicación. En el caso de Más Negro que la Noche, que es una película de 74, y como pueden ver, no estoy yendo cronológicamente, sino hice más bien estos grupos sobre lo sobrenatural, que son estas dos películas, Hasta el viento tiene miedo y Más Negro que la Noche, donde hay una aparición fantasmal. Aquí no hay una posesión, hay una aparición, ¿no? Hay un fantasma que es el fantasma de la tía Susana, una mujer anciana que muere en su mansión, que tiene como compañeros a la ama de llaves
y a un gato negro que se llama Becker y que es su adoración. Y a partir de que ella muere y hereda esta casa a una sobrina suya, la única condición que deja es que cuiden al gato y el gato va a morir muy rápido en la película, lo que va a desatar la furia de la tía Susana, que va a estar constantemente apareciendo para sembrar el miedo. Sin embargo, Taboada tiene una sutileza que es muy interesante porque no es este tipo de director que nos asusta con monstruos fantasmas. En realidad, a sus fantasmas, a sus apariciones las vamos a ver muy poco y van a ser prioritariamente sugeridas, ¿no? Aquí lo vemos con La sombra y los pies, en Hasta el viento tiene miedo, y en Más negro que la noche vemos la silueta de la tía Susana. En algunos momentos vamos a ver solo sus zapatos y su vestido arrastrando, su bastón y la mano con su anillo. Quiero hacer notar algo que a mí me llamó mucho la atención, que es ver que él pone a sus personajes en un tiempo. La tía Susana está vestida como una viuda porfiriana, completamente de negro, podemos ver por la silueta, en las partes de la película donde se ve el vestido, la ropa que usaba, es moda completamente porfiriana, su peinado, es una mujer que nunca se casó y que se quedó recluida en su casa a vivir su soledad. Y por otro lado, las otras dos películas, que es perdón, aquí está la fecha del Libro de Piedras del 68, que es La magia negra, sus siguientes, sus otras dos películas hablan sobre magia negra. Aquí no es aquí no es lo espectral, aquí no es lo sobrenatural, es decir, los fantasmas, las apariciones, sino es la magia negra, es lo provocado por el ser humano a través de la invocación en diferentes formas. En el Libro de Piedra, el portador del mal es Hugo, que es este niño que estamos viendo, que nunca lo vamos a ver en vivo. Es una escultura que está en una casa de campo junto a un lago y que es la escultura de un niño sosteniendo un libro. En el Libro de Piedra, este niño representa al hijo de un brujo que fue petrificado con el libro en sus manos para resguardar ese libro, porque el padre sabe que puede regresar a la vida y quiere tener ese libro, que es el poseedor de todo el conocimiento de la magia negra. Es curioso porque si bien tanto el Libro de Piedra como Veneno para las Hadas son dos películas que hablan sobre brujería, en ningún caso se hace referencia a ningún tipo de chamanismo o algún tipo de ritual relacionado a la cultura, a las culturas latinoamericanas, sino en los dos casos son completamente europeos. Hugo es nacido en Austria, se habla que la estatua tiene más de 500 años y que llegó porque alguien la compró para decorar su casa. ¿No? En el caso de Verónica, que es la niña que estamos viendo, que es Ana Patricia Rojo, está obsesionada con las brujas y esta niña además está escuchando constantemente relatos de brujería de parte de su nana, es una niña huérfana que vive con una abuela que de nuevo tiene esta forma de vestir, aquí vemos solo su manga, pero que los personajes, que esta película parece transcurrir en los años 40, que los personajes, este personaje de la abuela, los personajes mayores, los abuelos, siempre van a ser mostrados con una representación porfiriana. Y bueno, Verónica es una niña, ay, perdón, me estoy saltando muy feo de película. En el Libro de Piedra, este niño que sostiene este libro y que ha sido petrificado para salvaguardar el libro y se encuentra en esta casa, es encontrado por una niña llamada Silvia, que es también una muchachita, una jovencita de 10, 11 años, que encuentra en Hugo a su mejor amigo, ¿no? Y lo que en un principio parece ser un amigo imaginario y juegos sencillos, vamos a ver que se va desarrollando en el transcurso de la película como una serie de, de hechos que están relacionados con el mal. En este caso, Silvia es huérfana de madre, el padre es un empresario que se ha vuelto a casar con una mujer joven, viven en esta hacienda, en esta casa de campo, a la niña se le ha sido diagnosticada con psicosis, está siendo tratada médicamente y reciben a una institutriz, que es una mujer que, de nuevo, no está casada,
No sabemos si enviudó, no sabemos si es madre soltera, pero en la película nos hacen saber que tuvo una hija que murió a la edad de Silvia, que es la niña que ahora va a cuidar. Y hay algo que es muy interesante que vamos a ver en los personajes infantiles de Tawada, es que nos da a entender que el mal puede nacer con los personajes, que no es necesariamente algo que se aprenda, que lo maligno también puede poblar en las mentes infantiles y que puede ser trabajados de diferente manera. En el caso de Silvia, en el libro de piedra, es una niña que ante su necesidad de estar con Hugo, de tener esta compañía de este amigo que todos los demás consideran imaginario, va usando también los poderes que Hugo le confiere a través del conocimiento, porque la vemos hacer embrujos, hacer hechizos en el transcurso de la película, va haciéndolo hacia esos mayores que no le escuchan y que no le entienden para conseguir sus objetivos. En el caso de Verónica es muy similar. Verónica es una niña que está convencida que ella es la reencarnación de una bruja. Y entonces que utiliza conocimiento que tiene de cosas que van a suceder por hechos tan simples como escuchar una conversación ajena para hacer creer a su mejor amiga que efectivamente es una bruja y que entonces ella con esos poderes puede, puede lograr lo que quiera. Algo que Flavia, esta mejor amiga, que es una niña recién llegada al colegio, cree y teme. Es muy interesante en el cine de Taboada que lo que mata a sus personajes, más allá, si bien tenemos dos casos únicamente donde esas apariciones fantasmales van a asesinar a, a alguien directamente, en Hasta el viento tiene miedo y en Más negro que la noche, pero es el miedo lo que mata a la mayoría de sus personajes. Es la sorpresa, el asombro de encontrarse con algo desconocido, de encontrarse con algo que se intuía que estaba ahí, pero que se había negado a reconocer. Y en este sentido también la ignorancia y la terquedad de pensar y de creer en el raciocinio absoluto lleva a los personajes a encontrarse en situaciones donde el miedo termina provocando su muerte. Les comentaba que solo en dos de los personajes, de todos los personajes de estas cuatro películas, bueno, en realidad también en el caso de Verónica, mueren por hechos no relacionados directamente con el miedo, sino que son asesinados por los entes. En el caso de Hasta el viento tiene miedo, es cuando el fantasma de Andrea finalmente cobra la venganza que estaba buscando. Y en el caso de Más negro que la noche, el personaje de Lucía Méndez también es asesinada por parte de la tía Susana, por la tía Susana también como una venganza. Entonces, este miedo desencadena accidentes, ¿no? El miedo ante una aparición, una sombra o una figura. Por otro lado, también podemos ver que en el cine de Taboada encontramos una serie de motivos sobrenaturales. Yo hice como una especie de listado de lo que son los elementos naturales que son utilizados como motivos sobrenaturales, que es el viento, particularmente, no en Hasta el viento, no solo en Hasta el viento tiene miedo, sino en todas las películas, la aparición de un viento fuerte funciona como un presagio, como un emisario del mal que está por venir. El miedo, y yo creo que él retoma esta frase, esta idea de que hasta el viento tiene miedo, el viento sabe que algo va a pasar y se lo hace saber a los personajes que deciden ignorar esta serie esta especie de presagio. Lo segundo sería la oscuridad. Hay una oscuridad constante, se va la luz o los lugares son muy oscuros y esto permite un juego de luces y sombras que también se maneja de una manera, además cinematográficamente, muy atinada, donde las sombras también preceden a una aparición fantasmal. Entonces vamos a tener esta serie de elementos que se van a estar repitiendo en las cuatro películas. Otro de los otros elementos que son importantes son los animales como un conducto. Muchas veces no necesariamente, o de hecho, no son los animales los que causan el mal. En Más negro que la noche tenemos al canario, lo mata Becker el gato, ¿no? Y el canario la muerte del canario va a desembocar en la muerte del mismo Becker,
y esto a la vez va a desencadenar la muerte de los personajes, ya que la tía Susana se está vengando de la muerte de su gato. Es curioso porque en mi memoria de niña, Becker, el gato, tenía un papel diabólico. O sea, el gato era una encarnación del mal. Ahora viendo la película me doy cuenta que no, que en realidad Becker es un simple y sencillo gato que es fiel a su dueña, que está todo el tiempo cercano a él, a ella, y que la tía Susana realmente quiere a su gato, tiene una relación con él. Entonces, ante el desprecio de las 4 habitantes ahora de su casa, en particular de 3, y la incomprensión ante la naturaleza de Becker, porque lo que vemos es lo que hace un gato, matar a un canario, rasguñarte si lo molestas, si lo golpeas, ese tipo de cosas que quienes tenemos un gato sabemos que son cosas de gato y que no pensamos que es un animal terrible. Entonces, creo que también en esta charla busco hacer la reivindicación de Becker, el gato, porque en realidad es un gato muy bonito y muy tranquilo, y ahí quienes propician todo el mal son precisamente los seres humanos. Bueno, y tenemos al lagarto, que en este caso yo me preguntaba si era un nahual, pero como les decía, no hay ninguna mención de seres relacionados con las culturas latinoamericanas. Sin embargo, este lagarto vamos a ver que tiene un diseño, lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, un diseño dibujado blanco en su espalda. Y que Silvia, la niña el libro de piedra, va a decir que es Hugo transformado en lagarto. De nuevo, no tenemos cómo saber si esto es cierto o no. Otro de los elementos que aparecen sobrenaturales es el llanto fantasmal, ¿no? Aquí recuerdo un poco esta leyenda de la Banshee que anuncia cuando algo va a ocurrir. En el caso de Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, y el llanto fantasmal va a marcar el inicio del fin, ¿no? El momento donde todo se rompe y todo va a comenzar a caer y van a comenzar las muertes. Y luego tenemos los motivos sobrenaturales encarnados en objetos. En este caso, el bastón de la tía Susana, el vestido de novia de la tía Susana, que nunca usó porque era solterona, la escultura de Hugo, la muñeca con la que juega el personaje de Silvia en el libro de piedra y a la que le hace vudú, y el anillo de la tía Susana, entre otros. Y tenemos también las flores. Las flores son mencionadas constantemente. En el caso, por ejemplo, de la casa de la tía Susana, se dice que hay un olor fuerte a nardo. Y es curioso porque el nardo todavía en muchas casas está considerado como una flor que se lleva a las tumbas. Otros, en Hasta el viento tiene miedo, los heliotropos son las flores preferidas de Andrea, que es la joven que comete suicidio, y que entonces van a aparecer mencionados varias veces. En esta diapositiva, de nuevo es de libro de piedra, como les decía, está en muy mala calidad, pero se puede ver. Vemos a esta lagartija, que es más como una iguana, y cómo tiene un diseño que parece tribal, pero no proviene en ningún momento de... Vaya, yo no pude encontrar una referencia directa a nada, parece ser que fue más una cuestión de un prop para contar la historia. Y bueno, tenemos al personaje de la institutriz, que aquí está intentando salvar a Silvia, que es esta niña que tiene a su amigo imaginario. Algo que también es muy interesante en el cine de Taboada son las tensiones generacionales, ¿no? Ya lo mencionaba al inicio de la charla, estas tensiones van a ser muy evidentes en el cine, es algo que a Taboada le interesa mucho, de lo que habla en otros guiones y en una película con la cual él participó en el concurso de cine experimental organizado en los años 60, donde estas tensiones generacionales tienen que ver, y tienen que ver, creo yo, mucho con su ateísmo y con su forma de entender la vida, en cómo la juventud, la opresión hacia la juventud, las reglas caducas, hacen que los jóvenes y estos adultos entren en una confrontación
que en el caso del cine de Tawada es una confrontación que siempre va a terminar en tragedia, ¿no? Los mayores no escuchan, y aquí no hablo solo de los niños, sino en general, los mayores no escuchan, es decir, los personajes adultos no escuchan ni a las jóvenes ni a las niñas, porque ese es otro punto bien interesante. El cine de Tawada es un cine protagonizado por mujeres. En las 4 películas, las mujeres son protagonistas, tanto las infancias como las mujeres jóvenes y las adultas jóvenes. Entonces, aquí, y cuando hablo de que son incapaces de escuchar, no solo hablo de que son incapaces de escuchar la advertencia de lo que está sucediendo, sino son incapaces de tener un diálogo, de entender al otro, de poder ponerse en el lugar del otro y comprender sus motivos y sus razones. Y esto lo marca a partir de la soltería, que tiene que ver sobre todo con las mujeres adultas mayores, ¿no? La soltería es una condición que no solo se padece, sino que destruye el alma de las mujeres. Y aquí es muy duro porque estos personajes, como la tía Susana, como la profesora Bernarda, son mujeres que están muy solas y que lo mismo les hace ser sumamente rígidas. Pero también nos deja de alguna manera claro que son mujeres de su tiempo, ¿no? En el caso de la tía Susana, del porfiriato, que guarda un luto eterno, podemos suponer que es de ese novio con el que nunca se casó. Y en el caso de la maestra Bernarda, es una mujer que decide dedicarse a la docencia, a la enseñanza, y entonces tiene que dejar de lado el, este papel de mujer ama de casa para convertirse en una mujer profesionista que a su vez requería ese, pues tomar esa decisión de nunca casarse y nunca tener una familia. Bueno, les decía, la directora Bernarda es una mujer dura y anticuada que no comprende a las jóvenes, y la tía Susana es llevada por su amor desmedido a su gato y su celedad a la venganza. En este sentido, en las 4 películas, lo sobrenatural surge como respuesta a la represión social, a la represión cultural, porque esto lo podemos incluso ver en la música, en los bailes, en estos choques que hay entre las 2 generaciones, pero también a la represión sexual y a las pulsiones sexuales que van a estar presentes en, en 2 de las películas, sobre todo en Hasta el viento tiene miedo, con estas jóvenes que están en un despertar sexual. Una de ellas ya tiene un novio, tiene fantasías con él. Por otro lado, vemos a este par de mujeres mayores, que es a la profesora Bernarda y y a la señorita Lucía, a la que le dicen seño, no le dicen señorita, no le dicen señora, sino le dicen seño, que nos llega un momento en donde podemos intuir que entre ellas 2 en algún momento hubo algo. Lo mismo sucede con la tía Bernarda y eh, su ama de casa, su ama de llaves, que es una mujer también solterona que dedicó su vida a la tía Susana y que además la describe como una mujer cariñosa. El nombre de este personaje es Sofía, y la describe como una mujer cariñosa y amable, cosa que no podemos imaginar por todo lo que estamos viendo en la película. Entonces, esta pulsión sexual está constantemente siendo representada en la película. En Más negro que la noche, las 4 protagonistas son 4 actrices muy bellas, que además vamos a ver en paños menores, vamos a ver escotadas, vamos a ver enseñando la ropa interior, jugando, bailando, disfrutando su cuerpo, su sexualidad. No es una película que tenga escenas de sexo, pero cuando hablo de disfrutando su sexualidad, tiene que ver con disfrutar esa imagen, ese cuerpo, esa libertad que se estaba dando, porque además estamos hablando que esta ya es una película de los años 70. En Hasta el viento tiene miedo son esas mujeres jóvenes, adolescentes, que están todavía encerradas, porque en este sentido también la arquitectura juega un papel que de alguna manera representa ese encierro, esa jaula, eso que no se puede romper. Entonces estas jóvenes están encerradas ahí lejos de los hombres, ¿no? Y además deseando ver a los hombres, hablando constantemente de ellos. Aquí podemos ver a Sofía, que es la ama de llaves y fue la compañera de la tía Susana, ¿no? Que de nuevo vemos en su peinado, en su maquillaje, en su forma de vestir, a una mujer contenida,
¿no? A una sexualidad y a un cuerpo negado, reprimido. Esta escena, por ejemplo, es muy interesante. Es una escena de Hasta el viento tiene miedo. Las jóvenes estudiantes son castigadas, se quedan a pasar las vacaciones en el internado. Y una de las noches, tanto la directora Bernarda como la señora Lucía tienen que salir del internado y ellas hacen una reunión. Se toca un twist, comienzan a bailar y el personaje más liberal, que es Kitty, a quien estamos viendo aquí en Falda y Brasier, bueno, Kitty comienza a jugar y a hacer un striptease, ¿no? Y podemos ver la cara de impresión de sus compañeras, ¿no? De susto, cuando vemos la escena vemos que todas, no, se escandalizan ante el hecho, pero Kitty, sin embargo, es una mujer que todo el tiempo está pensando, es una joven mujer que todo el tiempo está pensando en su novio, en que el novio va a ir a visitarla, en que se muere ganas de verlo y que está teniendo ya este despertar hacia una sexualidad acompañada de un hombre. Y estas mismas tensiones generacionales, aquí vemos a la profesora Bernarda, a la señora Lucía y a uno de los personajes juveniles descubriendo el cuerpo ay, perdón, es que son tantos los nombres que luego me confundo, de Claudia, que ha caído de la torre, ¿no? Y les decía, esta es una película que habla de la posesión fantasmal. Y aquí es interesante porque la señorita Bernarda, que es la directora del colegio, tiene una mano completamente dura e intransigente. Y en el caso de la señora Lucía es quien funciona como un puente entre esas dos generaciones y acerca, es posible, para ella es posible dialogar con estas jóvenes. Luego tenemos, les decía que estas películas transcurren en la segunda mitad de los 60, lo que es Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra, y a mí me parece que hablan también de esta, como ya lo mencionaba, de este momento de ruptura generacional, de una búsqueda de los jóvenes del momento. Esa búsqueda se manifiesta en la ropa, en la forma de hablar, en la forma de actuar, pero también en elementos muy interesantes, como en el caso de Más negro que la noche, donde son las cuatro protagonistas jóvenes, estas cuatro adultas jóvenes, son mujeres independientes, pero que a la vez son caóticas y egoístas, pero son solidarias entre ellas, son sexualmente llamativas y activas, beben, se van de fiesta, pero son capaces de mantenerse y vivir juntos. Y entonces Carlos Enrique Taboada decide que estos cuatro personajes, una es una modelo, que es el caso de Lucía Méndez, otra es una actriz, que es el caso de Claudia Islas. Elena Rojo hace a una mujer divorciada, una ama de casa, que de hecho ya se hace cargo de la casa y de cocinar para todas, de tener la casa en orden, y una bibliotecaria que es Susana Dos Amantes, que a mí este tema de que sea una bibliotecaria, y además su muerte me parece una de las más espectaculares en el cine de horror. Y bueno, les decía que las mujeres adultas representan lo anquilosado, lo caduco y lo estricto. Las adolescentes representan un despertar sexual desordenado y las mujeres jóvenes, como decía, son independientes, pero a la vez son muy complejas. Y entonces todo esto también, los excesos, tienen un castigo, porque ¿qué sería de una buena película mexicana sin castigos? El personaje de Elena Rojo, como les decía, es una mujer divorciada que en algún momento piensa, se replantea volver con su marido y que después de una noche de fiesta con el marido regresa a la casa, solo para confrontarse, y aquí vemos la mano, con la tía Susana. Como les decía, este anillo es un objeto que va a ser importante en el desarrollo de la película, ya que nos va a ir indicando, ¿no?, que algo ahí está sucediendo, porque el anillo aparece y desaparece en diferentes circunstancias. Esta es una de las pocas veces donde vamos a ver a la tía Susana, ¿no? Que como les decía, es una figura completamente anacrónica, porfiriana, para inicios de los 70, porque Más negro que la noche sí transcurre en el tiempo en el que se filmó, es decir, en los años 70. Y vemos a Elena Rojo sorprendida por la tía Susana, porque
Y de nuevo, cuando hablaba de que el miedo es lo que mata, Elena Rojo nunca es empujada por la tía Susana, fuera de que le toca la mano, como vimos en esta diapositiva. La tía Susana realmente no es agresiva, pero su aparición hace que ella pierda el control, caiga y muera. Y bueno, aquí vemos a Susana Dos Amantes, es una mujer que es una bibliotecaria, que trabaja hasta tarde en este lugar. Es maravilloso porque la biblioteca se muestra como una especie de laberinto sin salida, oscuro, lleno de sombras, lleno de silencio, y ese silencio de la biblioteca nos permite escuchar los pasos de la tía Susana y el toc toc de su bastón, ¿no? Que ese es otro elemento, el sonido en las películas de Taboada es muy importante, cómo va generando tensión a partir del sonido. Y bueno, aquí tenemos a las infancias, ¿no? Les decía que las infancias también son complejizadas por parte de Taboada en sus películas. En el caso de Verónica y Flavia, son estas dos niñas que ya les comentaba, que son compañeras en un colegio y que crean una amistad. Verónica ha convencido a Flavia de que ella es la reencarnación de una bruja y que puede disponer de su antojo de las cosas. Incluso recurriendo al chantaje bajo amenaza, ¿no? Amenazando a Flavia con hacerle daño a sus padres si no le da lo que ella quiere. Y Verónica en este sentido es una niña que está muy sola, porque es algo que pasa con los personajes de Taboada, están solos y además carecen de figura masculina. No hay padres, o en el caso, por ejemplo, del libro de piedra, que sí hay un padre que es un padre viudo, es un padre ausente. Están mucho más preocupados por la niña, la madrastra y la institutriz, y así como el personal de servicio del lugar que el propio padre. El padre es bastante indolente en la situación. Y en el caso, por ejemplo, de Veneno para las Hadas, el padre de Flavia es un padre que le consiente absolutamente todo y que no tiene ningún reparo ante los caprichos de su hija. Entonces es muy interesante ver cómo esta ausencia de figuras masculinas y el retrato de las pocas que aparecen los muestran como ajenos a un mundo, ¿no? Que es el mundo que construye Carlos Enrique de Taboada. Yo quería preguntarle a Claudia cuánto tiempo tengo. Pues vas bien de tiempo, yo creo que unos 10, 15 minutos. Ajá, Muy bien. perfecto. Ajá. Y bueno, les hablaba de las infancias femeninas, en el caso de Veneno para las Hadas y Hasta el viento tiene miedo, digo, perdón, y el libro de piedra, donde tenemos a Silvia, Verónica son, les decía, la niña que dice ser una bruja, y Flavia es esta niña que en un primer momento entendemos, o casi toda la película entendemos como víctima. Entonces la pregunta aquí es si son las niñas malvadas por naturaleza o si esas niñas son llevadas por motivos sobrenaturales a ser malas. Es una duda que Taboada nos va a dejar. No sabemos si estos personajes mienten y a su vez son malignos, tienen esa, pues esa maldad innata, son tortuosas, pequeñas mentes tortuosas, o si en realidad son llevadas por su imaginación, por su soledad, a inventar estos mundos donde es el conflicto lo que reina. En el mundo infantil los adultos no tienen rostro, en particular en Venenos para las Hadas es bien interesante la película porque solo vemos dos rostros de adultos en toda la película. Uno de ellos es la abuela de Verónica, lo otro es la maestra de piano de Flavia, quien muere, pero es un mundo donde los adultos están, pero no están. Es decir, vemos sus cuerpos, pero nunca vemos sus rostros. Y en ambas películas se marca el fin de la inocencia, esa inocencia que se supone que viene con la infancia. ¿No? Aquí tenemos a Silvia en el libro de piedra haciendo un conjuro con sal, dibujando una estrella en el piso, en el cobertizo, que es su lugar de refugio. ¿No? Y aquí tenemos a Verónica, que pregunta por qué hay una cruz en ese lugar. Flavia le responde, aquí están en esta casa de campo, Flavia le responde que es porque dicen que ahí se aparece el diablo, y entonces Verónica voltea y sacas la lengua. Es la única mención o como el único señal de adversión a la iglesia
que tiene Taboada, porque Dios no está presente en sus películas, Dios no aparece, no se menciona, sus personajes no rezan, no se persignan cuando están en peligro, se menciona al diablo, pero no en relación con Dios, sino al diablo como algo que está ahí, que es el mal y que está ahí y existe, pero Dios no está presente en estas películas. Las mujeres jóvenes en todas las películas, ya sean niñas o mujeres jóvenes, son vistas como inestables. Las mujeres mayores son infelices. Los hombres no tienen roles importantes, los padres son ausentes o sobreprotectores. Quienes perciben la maldad son tachados de ignorantes y supersticiosos. En este caso también es muy interesante ver cómo van a ser las personas de servicio quienes van a percibir que hay algo que acecha y que eso es la maldad, es lo malo. En el caso de Hasta el viento tiene miedo es el papel del jardinero, en el libro de Piedra es el jardinero y la cocinera, en Más negro que la noche es el ama de llaves, y en el caso, por ejemplo, de Veneno para las Hadas, también es la nana de Verónica quien le está contando constantemente cuentos sobre brujas y le dice que existe un veneno para las hadas porque las hadas son las enemigas de las brujas. Entonces, eh, lo que vemos ahí es una cuestión de clases y de estatus que no permite que los patrones o los padres de estos personajes o los directores de la escuela, es decir, quienes están arriba en la pirámide social de las películas, escuchen a quienes sí se dan cuenta de que algo está pasando, de que la maldad está ahí. Bueno, la psiquiatría juega un papel importante en el cine de Taboada, como les decía, constantemente se está hablando de psicosis, de locura, de ataques de nervios, de enfermedades mentales. A mí me parece muy interesante para el momento en que son filmadas. Y la incredulidad de los otros juega un papel fundamental. Esto tiene que ver con el punto de que quienes perciben la maldad son tachados de ignorantes. Todas las tragedias son posibles gracias a que los personajes se niegan a creer que algo está pasando, incluso ante las evidencias, ¿no? En el momento que comienza a haber evidencias, que sabemos que ya el personaje no lo puede negar, esto tiene mucho que ver con el terror en general, con el cine de terror en general, pero en el caso de Taboada, esa incredulidad juega un papel fundamental. Aquí les decía, tenemos a la cocinera del libro de Piedra, ¿no? Hablando, contándole a la institutriz de cómo la institutriz anterior se había ido porque pasaban cosas extrañas desde que Silvia había llegado a la casa. Este es un fotograma de Veneno para las Hadas, donde se muestra esto que les comento, que vamos a ver a los adultos aparecer, pero a la vez no aparecer, es decir, no vemos sus rostros en sus interacciones con las niñas de la película. Aquí vemos a estas mujeres desequilibradas. Esto es un recurso que utiliza Taboada en Más negro que la noche, que es hacer un negativo a sepia, bueno, a magenta más bien, ¿no? Para dar mucho dramatismo a la escena. La película inicia así y, bueno, la resolución de la película también inicia de esta manera, con esto. Al principio lo hace mostrándonos a Becker el gato, que es la imagen que muestro al principio de esta presentación, y aquí vemos cómo estas mujeres, ante su incapacidad de comprender al pobre gato, lo matan a golpes y vemos cómo este recurso lo que busca es mostrar como la maldad, porque en ese momento quienes están llenas de maldad son ellas, ¿no? Aquí vemos este es el personaje, el anterior es el de Susana Dos Amantes, y aquí tenemos a Lucía Méndez y a Elena Rojo, también golpeando al gato. Este es el preámbulo de Veneno para las Hadas y es muy interesante, creo que puse al revés las diapositivas, sí. Vemos a Verónica entrar, esto está filmado en blanco y negro, a una habitación, solo que no estamos seguros de que sea Verónica, porque la habitación parece un lugar antiguo. Acercarse a su madre que le pregunta qué hace levantada y entonces cortar su cuello con una daga. Y aquí es donde empieza el uso, donde Taboada
recurre al uso del color únicamente para representar la sangre. Esta es la manera en que abre Veneno para las Hadas en estos preámbulos que les comentaba que tienen las películas de Taguada. Y bueno, finalmente a mí esta imagen me gusta, bueno, me parece una de las muertes más creativas del cine mexicano, que es precisamente el personaje de Susana de Dos Amantes, esta bibliotecaria que tenía el canario, que su rechazo al gato hace que termine en que entre varias maten a ese pobre gato y que entonces va a ser asediada en su lugar de trabajo, que es esta biblioteca y sus pasillos laberínticos y oscuros, por el fantasma de la tía Susana. De nuevo, el miedo es lo que mata. Ella muere de un paro cardíaco, no es asesinada, muere de miedo, quedando en esta posición dentro de la biblioteca. Y este es su rostro. Como podemos ver, su muerte no es tranquila, se refleja en sus ojos, en su gesto, en la forma en que queda tendida. Y bueno, con esto terminaría. Y yo nada más quiero desearle un feliz cumpleaños a Claudia y decirle que bueno, preparé esta presentación con mucho entusiasmo como parte de la celebración de su cumpleaños y de que me ande invitando a este mundo de lo sobrenatural. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias también por las felicitaciones. La verdad es que llevábamos años queriendo hacer un espacio para que pudiéramos platicar de cine de terror, que a mí me gusta, pero sé muy poco. Y bueno, pues me alegra muchísimo que por fin se diera. Casi que fue un regalo para mí misma que pudieras venir ahora en esta fecha. Y bueno, pues mira, yo te quería comentar algo. No inventes, son muchísimas cosas las que comentas y que también son muy interesantes. De hecho, creo que voy a empezar al revés, porque esta imagen de esta mujer que está colgada, que es Susana Los Amantes, y cuando dijiste el canario dije, es más, hasta está vestida como un canario, ¿no? Me llamó mucho la atención esa perspectiva. Fíjate que me quedo pensando mucho en, obviamente, yo creo que tú también lo comentas ya, de alguna forma, en otra vuelta de la tuerca con los niños. Los Sí. niños que están, sí, abandonados, que los adultos, en efecto, lo dejan a manos de terceras personas, sí se me figura muy de este cine, ¿no? Que además el cine por sí mismo ha hecho muchísimas versiones de Otra Vuelta de la Tuerca. Me gustaría que me platicaras un poquillo más de eso. Y me llamó mucho la Sí, atención los testigos. Ajá, adelante, perdón. no, escucho. No, no, más bien, sí, adelante lo de los niños, más bien. Sí, de hecho, bueno, en los textos, que son muy pocos que encontré sobre Taboada, se habla de que está basado precisamente en otra vuelta de tuerca y en una película llamada Los Inocentes, que también se puede encontrar en línea gratuita, que retoma ese mismo argumento. Estos niños que en su abandono tienen estos juegos que parecen inocentes, pero no lo son, que nos hace dudar sobre la sanidad de quienes los cuidan, pero a la vez nos hace dudar si realmente los niños pueden ser poseedores de ese espíritu maligno, ¿no? De ese deseo de dañar al otro, que siempre es algo que nos pega, ¿no? Es molesto porque histórica y culturalmente se nos ha enseñado que los niños son el futuro de la humanidad, la inocencia, y sin embargo lo vemos en representaciones. A mí me gusta mucho el final de Veneno para las Hadas, parece una película logradísima. Eh, yo entiendo por qué pasó tan desapercibida. Es la última película de Taboada, es en el 86. Es la última que filma, pero esta idea que tiene de la niña, donde él no te dice, no se molesta en decirte si sí es una bruja o no es una bruja, si todo es parte de este juego y de la imaginación de estas dos niñas, pero hay un momento donde la víctima se convierte en victimario y podemos ver su sonrisa, ¿no? Al ver consumada o pues su fin de la historia, ¿no? La forma en que ella acaba con el mal y entonces ya no sabemos si esa misma niña representa el mal o no. Es un juego muy ambiguo. Entonces, Taboada era un hombre que leía mucho y escribía mucho y era un hombre letrado. Y
Y de eso hablan en las pocas cosas que encontré de él, es algo que queda como claro, ¿no? Pero además que tenía, y eso se puede ver en sus guiones, y si pensamos no solo en de estas 4 películas, yo recuerdo haber visto esos programas de la telaraña, los busqué en YouTube y los encontré algunos, y tienen esta parte de suspenso, de leyenda urbana, de terror que juegan con el espectador y que van mucho, como decía, en esta cuestión de Alfred Hitchcock Presenta, para quienes recordamos ese programa, pero sí, efectivamente, su cine está muy cercano, está muy basado en la literatura gótica, en el desarrollo de personajes, en el manejo de los espacios, no sé, pienso también ay, esta escritora Jackson. Shirley Jackson. Nosotros que vivíamos en el castillo, creo que se llama la novela, Shirley Ah, Jackson. ajá, Shirley Jackson, sí, que es la Ujú. de Free En, House, en ¿no? este, Ajá. ajá, en este tipo de novelas, como Otra Vuelta de Tuerca, que tienen esas sensaciones de mucha pesadez en el ambiente, ¿no? De ese ambiente donde la alegría no es posible Ujú. y todo lo que ocurre ahí ya está tocado por una especie de destino maldito. Bueno, y sí, es cierto, tienes toda la razón. O sea, a mí me llama también la atención cómo los grandes protagonistas de películas de terror son niños y ancianos, ¿no? También, como que, y esas dos perspectivas nos las mostraste claramente ahora en el cine de Tawada, ¿no? Es decir, no son tan ancianas, solamente la tía, pero sí están como llegando a ese punto, ¿no? O se muestran como ancianas, ¿verdad? Entonces, me estaba Sí, hablando de películas como Los Visitantes, etcétera, ¿no? Déjame así. sí, tiene estas 3 edades, tiene las infancias, la juventud y tiene ya, pues ya no podemos hablar de madurez, porque además el trato que se les da en la película no es de mujeres maduras. A la profesora Bernarda se le ve como una vieja, ¿no? Entonces, una vieja que además ya terminó ese periodo de juventud donde podía llegar al amor, ¿no? Podía obtener amor o dar amor. Entonces, son mujeres de alguna manera como secas y creo que el hecho de que sean solteronas tiene que ver con eso. Están secas, están, más que ser malas, son como insensibles. Porque en realidad la profesora Bernarda no es mala, es insensible, es completamente racional. Y eso me encanta en el cine de Tawada. Esa razón llevada al extremo lleva a la muerte, ¿no? Exacto. Ese no creer, ese decir, no, esto no es posible, esto no puede estar pasando, termina en una tragedia, porque nadie se detiene a escuchar. Y aquí creo que es bien interesante lo de la tensión entre generaciones y que no es para nada gratuita, pensando que la primera de estas películas se hace en el 65 y que es Hasta el viento tiene miedo y que es un momento donde históricamente las generaciones están rompiendo una con otro, pero rompiendo además de una manera muy brutal, ¿no? Muy, muy violenta, no en un sentido de violencia, pero sí de una ruptura y desgarre total con la liberación femenina, con el surgimiento del rock, de los movimientos contraculturales, del hipismo. El perrito, por ejemplo, de Flavia en Veneno para las Hadas se llama Hippie. Ok. Entonces, tiene como muy clara esta idea y ya es una película de los 80, ¿no? Pero está ambientada en los años 60 y entonces el perrito se llama Hippie. Entonces, sí, esta tensión que tiene, y que además todos los personajes son femeninos. O sea, sí es un cine poblado por mujeres. Los hombres tienen papeles muy pequeños que nunca son relevantes. O sea, creo que el más relevante es el padre de Libro de Piedra, porque sí nos muestra que está preocupado por la niña, pero no es un padre presente. ¿No? Ujú. Todo el tiempo está delegando la responsabilidad de la sanidad mental de la niña, de la sanidad emocional a otras personas. Eso sí, les pregunta todo el tiempo a las otras personas qué hacer, pero él no hace nada. Incluso siente celos de Hugo, del que creen es su amigo imaginario de Silvia, pero nunca procura pasar tiempo con su hija.
Entonces, de nuevo, volviendo a otra vuelta de tuerca, es lo mismo, es ese padre que tiene estos hijos a los cuales no es un padre presente, no es un padre amoroso. Busca que ellos estén bien, pero esa ausencia genera psicopatías en los niños, pero a la vez genera pues un enojo que puede llegar a trascender hacia lo sobrenatural. Y en efecto, además, esa imagen de cámara que comentaste, la de que se les desaparece la cabeza, etcétera, no ocurre con Joaquín Cordero, es verdad, el protagonista el libro de piedra, ¿no? Y también ahí, Sí, 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 la es que Joaquín Cordero. es Marga López, ¿verdad? La persona que está de Sí, institutriz, y que ella, es la institutriz. ajá, de pronto parece como que enloquece, ¿no? También, habría que buscar, como dices, el En, sitio, en ¿no? realidad, Ujú, sí, bueno, lo que nos dicen es que ella perdió a su hija y esto la lleva a como buscar proteger a Silvia, cuidar a esa niña, ¿no? Porque además se supone que la perdió siendo de una edad muy cercana a la de Silvia, pero ella todo el tiempo, creo que es el personaje más cercano a la niña, es quien la escucha, quien busca soluciones, quien está fuera también el padrino, que ese sí se deshace de él, Hugo, ujú, que también está preocupado por Silvia, pero, pero es un personaje que suple el papel de la madre. A pesar de que hay una madrastra y la madrastra tiene miedo de la niña, tiene miedo de la casa, tiene miedo de Hugo. Y en este caso la institutriz no, ella busca como llenar ese vacío que dejó la madre. ujú. Tania, mira, llegaron comentarios. Le agradezco mucho a Laura Mendoza Núñez, que además yo creo que en realidad pues aporta bastantes detalles respecto a lo que comentaste. Pero bueno, finalmente nos dice, pues, déjame ver, porque son varios comentarios, ¿no? Respecto a precisamente el saco que es amarillo canario. Y bueno, al final pues te felicita, ¿no? Por otro lado, Zuleika Arsaluz Lozano dice muchas felicidades, se nota el gusto y el interés que Tania tiene hacia el cine de Taboada. Coincide en que se agradece que haya este tipo de análisis, pues nos aproximan y fomentan la valoración y reinterpretación del cine de terror mexicano. Y también Ana Olaya dice que siempre se disfrutan mucho los análisis de la doctora Tania y dan ganas de volver a ver las películas. Ese es el punto. Y yo creo que la pregunta que siempre te deben de hacer, Tania, es ¿qué opinas de las nuevas que volvieron a hacer, o sea, las nuevas versiones de estas películas? No, yo ahí soy muy purista. Yo creo que no hay que perder el tiempo. De entrada, y no son tan nuevas, son del 2010, una cosa así. Este, Yo creo que el asunto con el cine de autor, porque lo de Taboada es cine de autor, o sea, tiene un estilo propio, sus historias, sus personajes, su diseño de película, su fotografía, su narrativa fílmica, es de él. Entonces, siempre que nos metemos con el cine de autor, va a ser muy difícil que logremos salir al menos con cierta dignidad del asunto, porque estamos hablando de algo que es parte de un corpus, que no es una película aislada, sino es parte de un corpus, es parte de un universo. Incluso hay quien ha planteado que hay relación entre los personajes de las películas. Por ejemplo, en Hasta el viento tiene miedo, una de las chicas dice que tiene una tía muy ricachona que vive sola. O sea, hay quien dice que tal vez era la tía Susana. Ya a mí me parece un poco como estar buscándole este, patas, bueno, iba a decir una frase que no es buena para transmisiones en vivo, pero, pero lo que sí es que cuando entramos al cine de autor y alguien saca de ahí un elemento y busca hacer un replanteamiento, corremos el riesgo de que siempre hay una comparación con lo que ya se hizo. Y a mí en particular las películas que se hicieron, que es El libro de piedra, Más negro que la noche y Hasta el viento tiene miedo, me parece que no funcionan de entrada por las actuaciones, pero también porque no se consigue crear esta atmósfera. Tawada lo que tiene es un terror contenido, no es cine de no es cine de susto,
sino es un error contenido, te mantiene en tensión y tiene unos detalles. Hay una escena que es maravillosa en Más Negro que la Noche. Lucía Méndez ya sabe que la van a matar, ella ya sabe que está condenada, que no puede huir a ningún lugar. La casa se queda a oscuras, ella camina y queda de espaldas con la escalera, la vemos de perfil. Y en la parte de arriba, un pedacito pequeño, vemos los pies y el bastón de la tía Susana. No es notorio, pero sí es evidente. O sea, no lo ponen ahí para que nos quede en primer plano. Es muy sutil y está atrás y lo escuchamos y lo vemos. Y entonces sabemos que es algo que la va a sorprender, lo estamos esperando, pero es hecho de una manera muy sutil. El cine de Taboada es muy elegante en ese sentido. Sí es muy sugerente, todo está ahí como que se deja para que transcurra. No se te avienta la cara, no se te avienta el monstruo, el muerto, la sangre, sino todo se va dejando para que llegue al espectador. Y no hay nada incidental, ¿no? En realidad, por lo que comentaste respecto a los símbolos, el anillo, etcétera, ¿no? Eh, Morgana Carranco nos pregunta, o te pregunta más bien a ti, ¿nos podrías decir algo más de la transposición literaria en las películas de las que hablaste? ¿Cambia mucho entre los textos y las películas? ¿Retoma o ignora muchos elementos? Bueno, aquí hay una discusión que yo creo que es muy compleja y da para un seminario de literatura, que es que hay que entender que el lenguaje literario y el lenguaje fílmico son dos lenguajes completamente distintos. Entonces, va a ser muy difícil, de hecho es imposible, que el lenguaje literario sea llevado de manera fiel a la pantalla. De entrada, porque necesitaríamos hacer como telenovelas turcas de 6 meses, ¿no? Para más o menos medio lograrlo, pero además porque son lenguajes completamente diferentes. A mí un ejemplo que me gusta mucho, porque me parece que ambas son obras maestras, es Matar un ruiseñor, ¿no? Tanto el libro como la película son fantásticos y las dos tienen el mismo espíritu. O sea, el Atticus Finch que vemos en el libro es el mismo Atticus Finch que vemos en la película. Lo que sucede, y hay personajes, y eso que la película tiene personajes que no aparecen, que en el libro están, por ejemplo, la hermana de Atticus Finch, en la película no existe. Entonces, uno pensaría que ese tipo de cosas nos llevan a pensar que la película no es buena, cuando en realidad lo que se hace es una reapropiación y una construcción de un nuevo lenguaje a partir del lenguaje cinematográfico. Ahora, hay películas que sí buscan retratar el libro lo más cercano y regularmente son las que no funcionan, ¿no? Pero creo que ahí si es casuístico, tendríamos que hablar casi que caso por caso para decir cuál funciona y cuál no funciona y ver los elementos. Yo, si quieren hacer ese experimento de ver lo que es una grandiosa adaptación, sí lean Matar un ruiseñor, que además es un libro bellísimo, y vean la película con Gregory Peck, que es y creo que además todos los norteamericanos estadounidenses del mundo deberían de estarla viendo ahorita para ver lo que es un norteamericano modelo, que es el personaje de Atticus Finch, y que es un personaje extraordinario. Excelente. Muchísimas gracias. Y yo creo que por último voy a leer la pregunta de Yair Acevedo, que dice, muchas gracias por la conferencia. Me llama la atención que menciona la importancia de la psiquiatría, perdón, y la ambigüedad de lo sobrenatural en las películas de Carlos Taboada. Al respecto, me recuerda un cuento de Amparo Dávila, La señorita Julia, donde también permanecen ambiguos los límites entre lo sobrenatural y la locura. ¿Podría hablar un poco más sobre este aspecto? Pues sí, finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando no creemos en algo, ¿no? Y que eso se ve muchísimo en el cine, por ejemplo, en el cine de posesión demoníaca, ¿no? El cine donde hay una posesión demoníaca inmediatamente se señala un trastorno mental, a una psicosis, una histeria, etc., ¿no? Es lo primero que se señala. ¿Por qué? Porque también nuestra capacidad de creer o no creer también fundamenta nuestra propia sanidad mental, ¿no? Una persona que cree en esas cosas, así como los personajes de Taboada, se puede ser tildado de ignorante, de supersticioso, de que es alguien que ve o escucha voces, seguramente será esquizofrenia, pero eso también permite que haya un juego muy interesante entre lo que es real y lo que no es real, ¿no? Que vayamos de un lado a otro
preguntándonos si lo que estamos viendo, en Veneno para las Hadas lo hace magistralmente. En Veneno para las Hadas, esta parte donde Verónica le dice a Flavia, obliga a Flavia a hacer cosas diciéndole que es una bruja. Y Flavia termina realmente creyendo que es una bruja, pero a Tawada no le importa si nosotros creemos que es una bruja o no es una bruja. No le importa si es una niña que está sufriendo síndrome postraumático por la muerte de los padres en un accidente de auto, por ser criada por una anciana. O sea, en el cine de terror y de suspenso es precisamente esta dualidad lo que nos permite también jugar con los personajes y cuestionarnos nosotros mismos nuestra propia salud mental ante lo que estamos viendo. Pues muchísimas gracias, Tania. Yo creo que con esto damos por finalizado este primer seminario. Quiero agradecerle mucho a Ricardo y a Dana que estuvieron atrás, dándome pues acceso a todo lo de Facebook, etcétera. Salió adelante gracias a ellos. Y muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y además creo que tenemos pendiente algo sobre el Krampus, y bueno, varios otros temas de cine de terror, así es Hay que muchos temas. seguimos Sí, estando por ahí, invitándote para ver si nos puedes platicar muchísimo más, porque creo que hace falta hablar mucho más del cine de terror, ¿no? Entonces, sí, sí. muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Claudia. Gracias, Ricardo. Gracias, Dana. Gracias a todos. Y a la gente que nos escuchó, vayan a ver las películas. Están en Tubi, son gratuitas, y en YouTube. Búsquenlas, vuélvanlas a ver. A mí me sorprendieron. Tenía de verdad más de 30 años de no verlas, y ahora que las vi, los elementos, por ejemplo, ya me voy a extender otra vez un poquito, el manejo de cámara de Tawada, los travelings, los paneos, el uso de los zooms para contar la historia son bien interesantes. Entonces yo creo que hay que volver a ver sus películas y deberíamos estar pensando en historias originales para el cine de terror. El problema es que de repente ya hay otras que son sobre realidad que parecen más sobre terror, entonces se vuelve un mundo confuso. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ti y buenas tardes. Seguimos en contacto.